de Henry Knight, Enrique Caballero Mm. Peraza. Y pues a Enrique ya lo conozco desde varios años, lo considero un amigo, muy interesante todo lo que tiene que contar y pues actualmente creo que está sentado en el espacio del crimen donde publica, escribe, vive toda su vida productiva que ahora solo voy a leer una breve semblanza de todo lo que ha hecho, de todo lo que ha realizado, porque creo que faltan algunas cosas que también sé de su currículum. Pero vamos a empezar con Enrique Caballero Peraza, nacido en Acapulco, Guerrero, México. En 1959 es un prolífico escritor, editorialista y lector voraz, lo puedo confirmar. Autor de obras como Más allá del tiempo y Historias para leer de noche, recomendable, ya lo hemos leído. Acá mi mujer está al lado y lo puede confirmar. Hijo de un político y una poetisa, contrajo matrimonio muy joven y es padre de dos hijos y abuelo. Además de su carrera literaria, ha publicado artículos científicos y ha desarrollado teoremas matemáticos. Es humanista, agnóstico, ahí le entraremos de seguro en debate, amante de la naturaleza, el ajedrez, el póker, la comida gourmet, que también cocina excelentemente, y el buen vino. Gracias. Actualmente vive en relación estable y sigue escribiendo incansablemente, que igualmente lo podemos confirmar porque ha sido un honor poder leer algunas de sus obras y pues me bombardea de repente, debes leer esto, debes leer esto, debes leer esto, y que me pregunto cómo es que logras esa productividad. Y esa sería la primer pregunta, Enrique. Acá estoy, enfrente de mí está tu bibliografía, todas las obras que has escrito. Contamos desde novelas, El Detective Perfecto, Drácula el Desconocido, El Hijo de la Oscuridad, hasta ensayos. También escribiste para la conferencia de vida, ¿cómo se llama? Vida. em, la conferencia de la Bilderberg. superélite política, Bilderberg, gracias, Bilderberg. El grupo Bilderberg Bilderberg, sí. en Europa, Me desde, contrataron para ello hace muchísimos años. Y de hecho firmé un contrato de confidencialidad por 25 años, que ya terminó. Hace genial, varios. entonces ahí también pudiéramos, por si hay preguntas de los audientes, de los oyentes. Después también literatura universal, escribió sobre matemáticas, un libro Medicina e Historia, poemas, bueno, es impresionante. Y pues, Enrique, la primera pregunta, repito, sería, creo que te consideras también un dirección polímata, como muchos de los grandes, desde Einstein, Da Vinci, Galileo Galilei, Kepler, etcétera, etcétera. ¿Y cómo logras todo eso que haces hoy en día? Porque aparte, no se mencionó, eres docente, eres editor, consultor, eres ghostwriter, que he escuchado también. Entonces, tal vez nos das tu secreto. Bueno, pues no hay secreto, o sea, nada más estoy viejo, eso es todo. Entonces, la edad me ha permitido pues ir aprendiendo cosas a lo largo de la vida y bueno, pues eso, aprovecho ahora eso. La verdad es que sí te vuelves un poco más productivo, al menos intelectualmente, a cierta edad. Yo me siento mucho más productivo ahora que lo que era a los 40. A los 40 traía otros temas, no le dedicaba tanto tiempo a lo que estoy haciendo ahora. Si tú me preguntas, bueno, ¿cómo es que logro escribir lo que estoy escribiendo? Pues son horas de trabajo, o sea, eh, la inspiración te debe de encontrar trabajando, ¿verdad? Si la inspiración no te agarra trabajando, pues no haces nada, ¿no? Y yo escribo por lo menos 4 horas diarias, a veces 6, a veces 8, a veces 10 o 12. ¿Sí? Hay veces que me pego y no hago otra cosa. O sea, mi primera novela, por ejemplo, que yo soy un escritor tardío, yo empecé a escribir, digamos que formalmente ya grande, aunque empecé a escribir poemas desde muy joven y escribí cuentos de muy chico también, a los 18, 19 años. Mi primera novela la empiezo a los 50 años y la concluyo en 3 semanas, específicamente desde el 22 de noviembre del año 2006 o 2000, no, 2003. Ya no recuerdo, 2006. 2006.
hasta, am, miento, es 2009 que empecé a escribir. Mm, 2006 nació mi nieto, discúlpame. mm, Me confundí con las fechas. Pero fueron 3 semanas, desde el 22 de noviembre hasta el 14 de diciembre. No hice otra cosa más que desayunar, comer, cenar y escribir, hasta que salió el primer borrador de la primera novela. mm. Y bueno, ya de ahí me encontré con el problema para publicar, y eso es lo que me hizo crear finalmente mi propio sello editorial, Editorial Night. Y desde ahí pues hemos apoyado a muchos otros autores también, que es otra de mis áreas de trabajo que disfruto mucho también. Disfruto mucho la edición de libros de otras personas, sobre Concretamente, todo cuando ¿cómo están es bien escritos. entonces, concretamente, cómo es entonces que escribes? Dices, 4 horas, termino la idea a las 4 horas puntualmente, o No, no, tienes no, como no, un no. programa, un plan que vas trabajando y dices, hoy voy a escribir este capítulo, mañana esto, bla, bla, bla. Mira, mi problema es que escribo varias cosas de manera simultánea. Entonces, por eso de repente vas a ver que, oye, ¿cómo es que terminaste 4 libros ahorita? Es que, Mm, a ver, o sea, vengo escribiéndolos desde hace meses, ¿no? mm, Entonces, se terminan más o menos de forma, a veces de forma simultánea, mm, o con 3, 4 días uno de otro, pero traigo el proyecto desde mucho tiempo atrás. mm, Eh, no, no soy alguien disciplinado. Contrario a lo que tú me dijiste, oye, es que es una gran disciplina. No, porque yo puedo no escribir nada algún día y el otro día escribir 30 minutos y después escribir 4 horas. Pero normalmente ahorita estoy escribiendo mínimo 4 horas diarias. Pero lo disfruto, o sea, yo estoy clavado en ello, ¿no? mm, Eh, Brinco en ocasiones de un tema a otro, de un libro a otro, cambio. Escribo 2 capítulos de mi novela de Alejandro Magno, por ejemplo, que ya voy a la mitad, que todavía no conquista completamente, pero ya se va a casar con Roxana, la primera esposa sí, sí, formal, ¿no? O sea, aparte de Martín de Frigia. Eh, y de repente, pues me pongo a hacer un librito de cuentos, ¿no? Que los cuentos es lo más fácil, lo más sencillo, ¿no? Pues se me dan fácil, se me dan rápido, porque la idea pues es algo corto, ¿no? Son 3, 4 páginas, entonces salen muy, muy rápidamente. Es lo que escribo más rápido. Lo que mm, escribo más rápido es cuento, después de ahí sería novela, de ahí sería ensayo, y definitivamente lo que más me tardo en escribir es poesía. mm. Y es lo que menos he escrito, ¿no? Tengo un libro de poesía que estoy terminando, y edité un libro de mi madre también, Mm, que ahí ayudamos un poquito, le metimos mano en algunas de sus mm. obras, ¿verdad? Esperando que no me reclame. Si me reclama, pues ya, ya que ya murió hace muchos años. Ya que mencionaste tus muchos años de experiencia, ¿cómo ves ese aspecto de edad, escribir? Porque pues también algunos dicen, a los 60, sobre todo en donde estás, pues ya estoy grande, ya estoy mayor, ya es más bien relax, no voy a ser productivo, escribir, estudiar, porque sé que después hiciste un doctorado, acá otra maestría, bla, 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 después creo en la Universidad de Salamanca también cursaste algo. Entonces, esa inquietud, esa curiosidad a tu edad, que yo pienso que es joven, ¿no? Pero para el contexto en Guerrero normalmente se dice uno ya es mayor, ¿no? Entonces, ¿cómo ves ese aspecto? Mira, yo me siento chamaco todavía, ¿sí? Me siento un sexadolescente. Eh, pues dicen que uno tiene la edad de la piel que acaricia, ¿sí? Y bueno, dado que mi pareja tiene 27 años, pues entonces soy un chamaco todavía, hombre. Sí. Hay que verlo desde ese punto de vista. Eh, ¿Qué te diré? La edad sí cuenta, sobre todo en términos de experiencia. Obviamente, ya no es lo mismo los Tres Mosqueteros que 20 años después, ¿no? Antes yo me aventaba 56 horas despierto sin problema, hoy no, ¿sí? Y bueno, también ya no duermo 8 horas seguidas, nunca, ¿sí? Normalmente duermo 3, 4 horas, cuando mucho, 5 horas, y eso es raro. Cambias, ¿no? O sea, cambia tu fortaleza, también cambia,
pero te vuelves más resiliente en algunas cosas y entonces eso te convierte en alguien um, pues más capaz en algunas cosas. O sea, yo estoy contento con la edad que tengo. Yo siempre he disfrutado la edad que tengo en el momento en que la tengo. ¿Sí? Y creo que es algo importante. No puedes aferrarte a decir, a ver, yo no quiero envejecer. Espérame, todos vamos a envejecer. Y de hecho, uno de mis estudios es precisamente en Yale, un diplomado que hice en Anti-Aging Medicine, en anti-envejecimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Buscar que tu envejecimiento sea gradual y que sea un envejecimiento eficaz o eficiente, ¿no? Mm, Y que logres mantenerte en el mejor estado posible el mayor tiempo posible, ¿no? Para incrementar tu expectancia de vida y sobre todo tu calidad de vida. mm, Y yo estoy muy metido en este tema. Yo soy alguien que va al gimnasio todos los días. Bueno, hoy no fui porque tuve otras mm, cosas que hacer y aparte el domingo, ¿verdad? Normalmente los domingos la gente descansa, pero yo sí voy. Los domingos también. Hoy no fui porque fui a hacerle el favor a un amigo. Fuimos a llevarle flores a su novia, fuimos a buscar las flores. Y bueno, mm, ahí anduve de Cupido ahí con este alumno, que es mi amigo, eh, mm, y, y por eso no fui al gimnasio. Pero normalmente yo todos los días voy, hago una rutina moderada, no me extralimito, hago 30 minutos por lo menos de caminadora y hago mancuernas y hago algunos aparatos y hago unas 333 abdominales, todo se mantiene bien y me permite pues crear, y me permite disfrutar la vida, que es lo más importante, ¿no? mm, mm. Mencionaste la edad y el diplomado en Yale. Sí. Hace justo hoy vimos un documental en Netflix sobre, ¿cómo se llamaba María? Un gringo multimillonario en California que no se quiere morir y que invierte creo que varios millones, 2 millones al año en todo tipo de medicina, etcétera, alternativa, experimental, para envejecer más lentamente. No te mueras, se llama Uh-huh. él. No sé si lo conoces, si lo has visto, apenas lo agregaron a Netflix, muy interesante acerca de ese tema. Y pues me preguntaría No, también, no he visto el documental en Netflix, lo voy a buscar. Uh-huh. Enrique, ¿cómo es así? Ya explicaste un poco tu rutina de deporte. ¿Cómo es, eh, cómo es estar en la piel de Enrique? Eh, Te levantas y porque te abarcas muchos temas, te interesa la matemática, la filosofía, la muerte, el crimen, etcétera. ¿Qué es estar en tu piel, ver a través de tus ojos, ves afuera, ves la gente, qué pasa? ¿Una cierta disciplina o es que estás más interesado en literatura o es algo más científico porque también eres médico de formación? O cómo no lo podemos imaginar? ¿Te vienen muchas ideas o tal vez nos puedes relevar un poco eso? Bueno, pues las ideas llegan y de repente las anoto, de repente no, y de repente se me olvidan. De repente vienen ideas sobre todo para cuentos, en Mm, ocasiones me vienen ideas para novelas. En mm, ensayos, pues hay grandes temas trascendentales sobre los que considero que hay que escribir, ¿no? mm, Dios, el amor, la felicidad. Ahorita acabo de terminar uno que se llama Ser feliz tu destino. mm, Escribí uno que se llama Besos y mm, que analiza los besos desde la prehistoria y desde los besos no en seres humanos hasta la metafísica del beso, el beso en la religión, el beso en la literatura, en el cine, obviamente, en las canciones, eh, a nivel biológico. Eh, Estoy escribiendo algo muy ambicioso que es Tiempo y Filosofía, la visión que tienen, escogí, hice una selección de 43 filósofos y estoy escribiendo sobre la visión de cada uno de ellos sobre el tiempo. Empecé mm, con un ensayo que hice sobre Heidegger y el tiempo, que obviamente toca, es recurrente su tema, ese tema. Y después de ahí me vino la idea de hacer algo más complejo y empezar desde Sócrates y desde Confucio. Y bueno, voy lento porque la verdad tengo que leer mucho antes de escribir cada capítulo, ¿no? Eso es obvio. Eh, y entonces voy un poquito más despacio, pero ahí va, y yo espero que este año lo termine. ¿Sí? De hecho, ya voy adelantado en algunas cosas. Además necesito dedicarle tiempo, valga la redundancia, dedicarle el tiempo al tema del tiempo, ¿no?
Y entonces de repente pues me pongo a escribir ensayo y te digo, voy brincando, ¿no? Brinco al menos entre una de ensayo, una novela o uno de cuentos. Ahorita estoy, por ejemplo, me pidieron una secuela y me lo pidieron un grupo de alumnos a los que yo les di leer este libro. Hay un libro que se llama Tiempo de Morir, que es el inicio teóricamente de una saga de fantasía medieval. Y habla de un personaje, Runa de Tellervin, que es la master duquesa de Tellervin, y es un personaje muy interesante. Entonces, el final es abierto como para continuar, y mis alumnos me pidieron, oiga, profe, ¿y cuándo viene la parte número 2, no? Y la verdad yo no tenía pensado hacerlo todavía, pero ante la solicitud expresa de un grupo de alumnos, pues me di a la tarea y estoy primero haciendo la revisión del primer libro, porque el primer libro lo escribí, pues ya tiene más de 10 años. Entonces, a mí me pasa algo curioso. Yo me leo lo que escribí en 2010 y me critico fuerte. Y a ver cómo es posible, ¿no?, que escribiera de esta manera. Entonces empiezo a hacer ediciones y correcciones, ¿no?, de mis textos anteriores, lo cual es algo lógico, ¿no? Acuérdate de lo que decía Leonardo da Vinci, ¿no? Nunca termino una obra, nada más las abandono, ¿no? Las novelas, los libros, los cuentos, todos son perfeccionables, ¿no? Puedes seguir trabajando sobre ellos y puliendo detalles y modificando incluso, ¿no? Hay libros que he modificado, pues no sustancialmente, pero sí algunos conceptos, ¿no? Algunas ideas, he agregado un capítulo más, he quitado algo, en fin. Mencionaste a Da Vinci. ¿Por qué te fascina ese personaje? Pues mira, no te miento, te voy a enseñar qué tanto me fascina. Pesa, no sé si alcanzas Genial, a ver. genial. Este sí que es un librote, me tapa, mira. Sí. Fue el último regalo que recibí de una gran amiga que acaba de morir. ¿Es Y de bueno, Taschen, ahorita lo el está. editorial? No. ¿El editorial es Taschen? No, Sí, el editorial, ahorita te digo. Ay, permítame un segundo. pudiera ser. Uf. Ah, ¿No? es un libro Artabaz, an Artabaz Book, y bueno, está hecho en inglés. Vidute en forma decorat, se lo envío a Leonardo. Es un Artabaz Book, Reynald and Company, Ah, ok. en asociación con William Monroe and Company de Nueva York. Ok. Son 1635 ilustraciones, incluye 30 del último código descubierto, el código de Madrid, Mm, y pues algunas reproducciones, acercamientos en color, en gran formato de toda la página, que ya viste, es un libro sumamente voluminoso. Y a mí me sigue gustando leer en papel, mm, aunque claro que ya por ahí tengo un ensayo precisamente que hablo de que pues, el papel está en artículo mortis y que la tinta electrónica va a ganar. Eso lo sabemos, pero me sigo disfrutando todavía la lectura en papel. Sin embargo, por ejemplo, para la lectura de literatura, eh, utilizo mi Nook, ¿sí?, que es una maravilla, porque pues no tienes que cargar, ¿no?, un libro de 400, 500, 600 páginas o más. mm, Y aquí es muy fácil pues tener todo, ¿no? Y mm, aquí, pues, entre otras cosas, me leo yo. Cuando estoy escribiendo mucho, a veces sí dejo de leer un poco, eso es una realidad. ¿Por mm, qué? Porque me concentro en lo mío y no mm, solamente eso, sino después me leo a mí mismo para poder hacer las correcciones. mm, Porque, mm. ojalá que salieran todas en el primer borrador, pero como ya te has dado cuenta, te mando un primer borrador y te digo, hey, ya no, ya tíralo. Ya nos Resulta ha que ya cambió pasado. todo. Pero regresando a la Sí. pregunta de Da Vinci, ¿por qué te fascina tanto? Leonardo es un personaje definitivamente inigualable. Creo que es la representación del polímata universal, el polímata más importante del Renacimiento. Eh, Alguien que nace siendo un bastardo aparte, y yo creo que por eso me siento parcialmente identificado, eh, logra, pues exclusivamente a través del conocimiento, eh, logra dar un gran impulso al arte y a la ciencia.
hay algunas cosas que desgraciadamente no se conocieron de él en su momento. Si se hubieran dado, si se hubieran difundido, por ejemplo, todos sus estudios anatómicos, todos los trabajos que hizo, se hubiera avanzado un poco más rápido todavía y no esperar hasta Vesalio para que se hicieran las disecciones. Él empieza a hacer disecciones mucho tiempo antes que Vesalio y sus dibujos son anatómicamente perfectos, ¿no? Un personaje muy interesante. Acabo de escribir una novela sobre él. Eh, Me tomé ese atrevimiento. Estoy escribiendo sobre Alejandro. Y hay gente que me dice, estás loco, ¿cómo escribes sobre Alejandro Magno? Ya todos han escrito sobre Alejandro Magno. Bueno, sí, pero déjame escribir mi versión, no déjame escribir Pues mi de punto hecho de sí, ¿no? vista, mi apreciación. De, ¿Mm? de de Da Vinci, que de hecho vamos a ir como en 2 semanas, vamos a ir al museo en Vinci, es en las afueras de Florencia, donde Ya qué nació. padre. Vamos a visitarlo, ahí te mandaremos fotos. Está, bueno, entre los Gracias. muchos grandes libros está el de Walter Isaacson, la biografía, no sé si la leíste, muy recomendable. ¿Cuál, perdón? Walter Isaacson, el que escribió sobre Elon Musk, la biografía sobre Einstein, sobre Steve Jobs, un No, no, periodista no lo he leído, estadounidense perdón. muy bueno. No, Acerca, no. cambiando a Alejandro Magno, otro Sí. gran personaje, creo que dijiste que estás en el capítulo donde está en Susa, creo, cuando se casa con Roxanne. Ajá. Eh, Alejandro Magno, muchos no lo entienden, dicen asesino, un loco, como Napoleón, otros más. Hay mucha crítica No. hoy en día, por lo menos aquí en Europa, ¿no? ¿Tú qué Claro, piensas o bueno, por qué mira, te no lo fascina? dudo, pero la verdad es que Alejandro era, bueno, él no era un polímata, él era un guerrero, definitivamente, pero un guerrero que fue instruido nada más y nada menos que por Aristóteles. Y Aristóteles, una de las cosas creo más importantes que hizo que Alejandro tuviera fue imbuirlo de ese sincretismo cultural que él tenía a la hora pues, de ampliar su imperio y de conquistar. Algunas conquistas las hizo sin un solo, Egipto, por sin una ejemplo. gota de sangre. O sea, cuando se le rendían, pues adelante y era sumamente generoso. Incluso era generoso cuando lo enfrentaba. Entonces, decir que era un asesino, pues no, o sea, de que se dio a la guerra, pues sí, desgraciadamente la guerra existe desde épocas inmemoriales y curiosamente existe desde el momento en que nos convertimos, dejamos de ser nómadas y nos convertimos a través de la agricultura, nos convertimos en sedentarios, porque entonces empezamos a requerir mano de obra gratuita y entonces empezamos a esclavizar. Y la forma de esclavizar era precisamente la guerra de conquista, ¿no? Y así se empezó a basar la economía después de muchas grandes urbes, ¿no? Pero entonces ese interés particular en Alejandro Magno, Un gran conquistador, definitivamente. sí. Eh, Creo que Filipo II, su padre, si no hubiera tenido como hijo Alejandro, sería mucho más brillante, lo reconoceríamos más en la historia. Tiene Mm, la mala suerte, entre comillas, o buena, como tú quieras verlo, de que tiene un hijo que de es más. inmensamente superior a él, y entonces olvida, porque Filipo hizo muchísimo, ¿no? O sea, la encabeza la Liga de Corinto, logra ser un referente, logra unificar a toda Grecia en contra de él primero y después conquistarlos, salvo Esparta, ¿verdad? Entonces, un gran personaje también, Filipo. Y Alejandro, pues creo que ha sido pues, el general más grande de todos los tiempos, o sea, Más que definitivamente. Julio César. ¿Más que, perdón? Julio César. Sí, sí, porque Julio César, Julio aprovechó la oportunidad, ¿sí? Julio dice alea y acta y atraviesa el Rubicón cuando él ya trae sus legiones hechas, pues, o sea, y Roma estaba en defensa. Entonces, que ese es su momento de mayor grandeza, ¿no? El momento en que se convierte en dictador de Roma. Y claro, ¿no? Su guerra de las Galias, ¿no? Con el famoso Vini Vidi Vinci, ¿no? El llegué, vi, vencí. Eh, Julio César, curiosamente, lo interesante sobre su vida y muerte es que los senadores lo asesinan por miedo a que se convierta en rey. Y lo que hacen es crear un imperio y destruir la república. El momento en que lo A matan. Octaviano Augusto. Sí, porque llega Octavio Mm, Augusto, ¿verdad? Bueno, primero el triunvirato, el Lépido, Marco Antonio
y Octavio Augusto, y finalmente pues Octavio Augusto ya se Mm. queda, ¿verdad? Y derrota a Marco Antonio, lo va a derrotar allá mismo en Egipto, y Marco Antonio y Cleopatra se suicidan, ¿no? ¿Y, Cleopatra también un personaje muy interesante. y Algún qué, día escribiré sobre ella. qué podemos esperar entonces en esas dos novelas sobre Alejandro Magno y Leonardo da Vinci? Son muy ¿Va a ser tu diferentes. lectura o va a ser como biográfica, con ficción o No, cómo es? mira, la de Leonardo se llama Los Amores de Leonardo. Entonces ya te das una idea de qué se trata. Mm, Es el primer libro que tiene contenido homoerótico que yo escribo, porque narra algunas en primera persona y otras como un lector omnisciente, los encuentros que tiene Leonardo con diferentes personajes a lo largo de su vida. Recreo los que conocemos, los de Salai, los de Francesco Melzi, le invento uno que seguramente no ocurrió, y le pongo uno por ahí que pudo haber sucedido, mm, en un menage à trois con César Borgia y Salai. Y sí, en su tiempo se dijo que había pasado. El tiempo te dijo que había habido ahí un encuentro entre César y Leonardo. sí, César sí. era, pues, pansexual, ¿no? O heteroflexible, o como le quieras llamar. Y Leonardo, pues Leonardo era un personaje que las mujeres tan solo las utilizaba como modelos para sus cuadros. Mm, mm. Él definitivamente no, no comulgaba con la idea de tener relaciones con el sexo opuesto, ¿no? Él era 100% gay. ¿Sí? Mm. Incluso Y, tuvo por ahí una denuncia de violación eh, en la época en que trabajaba en el taller de Verrocchio, y salió bien librado porque nunca, no repitió, aunque le hicieron dos veces la denuncia, no mm, nada más estaba él involucrado, había otras personas, mm, y sí un personaje con el que también le pongo ahí algunas líneas, mm. y bueno, sí, sí están fuertes algunos de los relatos, así son explícitos sin ser vulgares, espero yo, ¿verdad? Ya algún día que los leas me das tu opinión, a ¿Cómo, ver si no me pasé. cómo sería Da Vinci hoy en día? ¿Cómo lo verías si viviría hoy en día? Bueno, Da Vinci, para ¿Dónde ser el Da Vinci estuviera? de ¿Qué hoy, haría? tendría que ser un genio de la informática, ¿no? Y aparte un pintor o un escritor o un arquitecto, ¿no? Eh, ha habido gente muy connotada, pero Leonardo, la verdad es que tuvo una vida muy intensa, logró vivir muchos años, eh, era un gran perfeccionista, eso me entusiasma mucho de él, no abandonaba sus obras, seguía trabajando con ellas. Entonces que trabajó 12 años en los labios de la Gioconda, 12 años estuvo trabajando, ¿no? Y nunca soltó el cuadro, nunca lo entregó, obviamente, ¿no? Y también era alguien que los recursos no eran lo más importante. Sí, claro, buscaba mecenas importantes que le permitieran, sobre todo, cierta libertad creativa, pero ahí tienes a Isabel del Este que le dijo, quiero un cuadro, y le dijo, señora, pues, a ver, yo estoy muy ocupado, ¿no? No, no es que quiero un cuadro y pago lo que sea, pues te hago un boceto, y ahí está el boceto, ¿no? Le hizo un boceto y ahí está, y algún día haremos un cuadro, obvio. Pues Mm, nunca lo hizo, ¿no? mm. Entonces, me gusta Leonardo, me gusta su estilo, eh, y lo admiro definitivamente, ¿no? Admiro sus sapiencias. Se le calcula un coeficiente intelectual de 210. Mm. Los psicólogos actuales hacen un comparativo y hacen una proyección de lo que debería tener de ser tu coeficiente intelectual y calculan 210, lo cual es punto de Bastante aparte, alto. ¿no? Muy Ok. sumamente alto. 30 puntos arriba de los genios profundos, que es 180. Sí. Mencionaste que fuiste un escritor tardío. ¿Pudieras profundizar en Tardío, eso? sí. Tardío, Sí, perdón. sí. Sí, empecé a escribir a los 50 años, te digo. Salí de un cumpleaños de mi nieto. Cumplía 3 años mi nieto en el 2009, el 22 de noviembre. Y bueno, yo tenía en aquel tiempo como unos 1.500 páginas de investigación genealógica. Mm, Y dije yo, bueno, yo quiero que mi nieto lo conozca todo esto, ¿no? Dije, pero nunca los va a leer. Entonces tengo que mm, hacer algo que lo lea, algo que sea digerible. Y entonces me ocurrió hacer una novelita. Y la novela es una novela, pues, mm, que tiene un hilo conductor, ¿verdad?
pero que independientemente del hilo conductor pasa por highlights de diferentes personajes. Entonces, yo le llamo un relato genealógico ancestral, ¿verdad? Y son historia de mis ancestros. Entonces, eso que tenía, esas 1500 páginas que tenía de información genealógica, lo convertí en una novela. Eh, y pues ahí salió, ¿no? Salieron varios capítulos de varios personajes y de hecho hace poco acabo de terminar a un personaje que gustó mucho, también me pidieron, porque debería de escribir más sobre él, que es Miguel Fernández Caballero de Granada. Pues que dentro de esa primera novela que escribí, Más allá del tiempo, destacaba un personaje que era Miguel Fernández Caballero de Granada. Miguel Fernández Caballero de Granada es el padre del tatarabuelo de mi tatarabuelo, nació en 1495, conoció personalmente a Leonardo da Vinci, porque ambos estuvieron bajo el servicio del rey de Francia de manera simultánea. Él tuvo trato después con Francesco Melzi, el, el último amante y asistente, ¿verdad? El conde de Melzi, que ayuda a Leonardo al final de su vida. Y pues escribí sobre él y escribí una novela. Me gustó, la verdad, la novela, me gustó cómo quedó. Se llama Heredero. ¿Y por qué heredero? Porque pues, él era finalmente heredero de dos tradiciones, eh, la católica española y la morisca, ¿sí? Porque él era hijo de Fernando, era hijo bastardo de Fernando, eh, y también de Fernando el Católico, y Fernando de Aragón o Fernando segundo de Trastámara, y también era nieto de Boabdil, el último califa de Granada. Entonces, cuando Boabdil entrega las llaves de la ciudad, 4 de enero de 1492, a los reyes católicos, le piden a uno de sus hijos varones como rehén para, pues, porque pues estaban soltando a Boabdil. Boabdil se iba a ir, ¿no? Libre hacia Marruecos. Arma un ejército otra vez y nos viene a dar lata más tarde, ¿no? Entonces me dejas un hijo tuyo, emprende, en garantía, eso se acostumbraba mucho. Bueno, Filipo estuvo en Atenas un tiempo también, en su momento. Y finalmente no se queda ninguno de los hijos varones, pero se queda la hija mayor, que era Aiza, la hija mujer. Y Fernando era un hijo de tal, o sea, Fernando era gallo, pues, o tremendo, o pedófilo, si tú quieres, ¿no? Como quieras decirle. El hecho es de que, pues, finalmente la embaraza y de ahí nace Miguel. Entonces, pues empiezo la novela cuando, en la rendición, precisamente, antes de que se conocieran ellos, y de ahí sigue, pues, con el amorío, el nacimiento, y termino hasta con la muerte de Miguel. Y narro toda su vida, ¿no? Sus diferentes momentos a lo largo de su vida. Él fue alguien sumamente destacado. No pudo brillar mucho porque tenía un pequeño problema. Él era hijo de una mora. Ok. Entonces, para aquel tiempo que donde requerías realmente certificados y certificados de pureza racial, Mm, para poder ser todavía que en la época de mi tatarabuelo, y te mm, hablo ya de 1700 y pico, requerías limpieza de sangre para ocupar un puesto. En aquel tiempo, pues más aún, apenas los acababas de sacar ahí, entonces lo veían, lo señalaban, pues, o sea, era mm, alguien eh, no bien visto, ¿no? Sin mm, embargo, era alguien capaz y bueno, pues mm, hizo una labor modesta en mm, su vida, pero interesante. Y pues mm. narro ahí toda de 1495 a 1575, me parece, viví cerca de 80 años, un poquito más. Mm. Que narra su muerte, voy narrando lo que sucede, ¿no? Entonces, ¿Cómo es que eso. llegó a México? Por decir la línea. Te- No, Miguel nunca llegó a México. Miguel, no, pero después la familia. la familia, por La decir. familia llega a México de la siguiente manera. Mi tatarabuelo fue nombrado primero obispo de Mérida, y ¿Mérida, después, España o no, España? obispo de Mérida, Yucatán, Ah, ok, pero Yucatán. nunca tomó posesión. Mm, O sea, fue nombrado, pero nunca llegó. mm, Y posteriormente fue nombrado arzobispo de Santa Fe de Bogotá, hoy Colombia, mm, lo que era el virreinato de Nueva Granada.
mm, Entonces ahí llega él en 1770 y tantos, ¿sí? mm, Él es de 1732, si mal no recuerdo, mm, 35 creo. mm, Y entonces llega todavía más o menos chamacón, eh, a los 50 y tantos, llega a ocupar el arzobispado. Todo un personaje, porque él sabía que en el pliego de mortaja, que era lo que se acostumbraba en aquel tiempo, que traía el marqués de Torresar Díaz y Pimienta, que era el virrey nombrado, venía el nombre de él, o sea, la muerte del marqués, el que ocupaba el cargo de virrey era él. Y mm, entonces, pues nada más lo envenenó. Y entre otras cosas se quedó con la esposa, que era una chica de 17 años, mm, eh, y bueno, pues era tremendo, ¿verdad? El tatarabuelo. mm, Tan es así que en una de las revoluciones que se hacen precisamente de los comuneros, mi tatarabuela le va a pedir clemencia para que libere a su padre, que era Juan Antonio Galán, que era el líder de los comuneros. Eh, y pues en esas entrevistas se dio que naciera 9 meses después mi bisabuelo. Mi bisabuelo wow, fue un hijo bastardo del arzobispo, mm, pero el arzobispo tuvo la generosidad de darle el apellido. mm, ¿Cómo? Lo registró como hijo de su hermano Ambrosio, mm, pero era imposible que fuera hijo de Ambrosio, porque Ambrosio había muerto 17 años antes y en ese tiempo no había nitrógeno líquido para congelar semen, ¿verdad? Así que, pues bueno, pero no importa, ¿no? Y murió en México, por cierto, en Veracruz, Ambrosio, que fue uno de sus hermanos que también llegó directamente a México, él a la aventura, ¿no? Llegó a poner negocios y todo eso. Y de hecho hay familiares que vienen, caballeros que vienen de Veracruz, que son familiares, descendientes directos de Ambrosio. Y ya, mm, de ahí nace Luis, caballero con Galán, mi bisabuelo. Él participa incluso en lo que es la independencia de Chile, muy cercano a Bernardo Higgins, muy cercano al Marqués de Larraín, se educa en casa del Marqués de Larraín, y posteriormente se enamora, de hecho, de la que es esposa del Marqués de Larraín, y ya cuando mueren todos ellos, ya grande, toma lo que era el galeón de Manila, que tocaba Valparaíso o la nao de China, y llega a las costas de Guerrero, llega a Acapulco, y de ahí se va hacia la zona de la Costa Grande, a Tecpan de Galeana. Y ahí se conoce una viuda, Victoria Adams, de ascendencia inglesa, que ya había estado casada antes, y había tenido descendencia también, pero era muy joven todavía y tiene 4 hijos, 3 mujeres y un hombre, y el hombre es mi abuelo, Juan Caballero Adams. ¿nacido en Estuvo, Tecpan? mi abuelo nació en Tecpan de Ah, Galeana, así pues es. genial, Así tenemos es. algo más en común. De mi Sí, lado materno también son de Tecpan, de Galeana. de Tecpan también. Tal Mira, vez entonces hasta primos o algo, ¿no? pues Ok. no lo dudes, no lo dudes. Si por el lado de los Adames, de los Adams, eh, en la fiesta de fin de año conocí a una señora de 63 años, una contadora. Y ella me da el apellido y me dice, soy Añorbe. Y le digo, a ver, le digo, Manuel Añorbe, ¿qué es para ti? Y dice, no, dice, el papá de Manuel era tío de mi mamá. Mm, O sea, ok, entonces él era tu tío abuelo. mm, Sí, y le digo, ok, entonces pues yo soy tu tío abuelo, porque el papá de Manuel era mi primo. ¿Sí? mm. Entonces tu hijo de 40 años es mi sobrino bisnieto, y Wow, tus nietos que andan aquí de 20 son mis sobrinos tataranietos. ¿Sí? wow. Y bueno, es muy divertido, pero pues sucede porque otra vez, Mm, eh, ahora sí que tanto mi padre como mi abuelo y mi bisabuelo también tuvieron hijos a edad muy avanzada. O mm, mm, sea, mi abuelo nace cuando mi bisabuelo tenía 68, mi padre nace cuando mi abuelo tenía 55 y yo nazco cuando mi padre tenía 55. Entonces por eso brinco generacionalmente muy rápido hacia atrás. mm, mm. Pues Eso. entonces Y bueno, todavía pues ahí tengo fue mi tiempo, primera novela, El Más Allá hijos, del Tiempo, que perdón. a lo mejor es lo más aburrido que he escrito, no lo sé. Ajá. Pero fíjate que me dio mucho gusto que después de ahí, de Más Allá del Tiempo, surgiera esta nueva novela de Heredero, que es otra cosa. Es Mm, mucho más agradable para leer, mm, creo yo, ¿verdad? mm, mm. Ok, Enrique, después ya nos comentaste un poco cómo fue o cuál fue el motivo para empezar tu primer libro. Em,
cuando empezaste a escribir, ¿cómo te defines por algunos géneros particulares? Porque pues has escrito un poco de todo, ¿no? ¿Te de defines o no todos. de todos los géneros? O cómo lo ves eso? Mira, yo disfruto mucho, te decía, escribir cuentos. ¿Sí? Mm, Pero lo primero que escribí, bueno, escribí cuentos cuando tenía como 17, 18 años y quedaron ahí perdidos. Algunos se perdieron, pero me mm, acordaba de ellos y los volví a reescribir de acuerdo a más o menos a las ideas originales, ¿no? mm. Eh, yo podría considerarme como un escritor, a lo mejor, Eres más eh, Chekhov que Tolstoy, ¿no? Por decir. más que, perdón. Eres más Chekhov que Tolstoy. Eres más Sí, cuentos que no, novela sí, sí, larga, por decir. definitivamente, sí. Sí. Pero no, Chekhov es muy grande. Este, y lo admiro mucho. Fíjate que a mí en cuentos, siento yo que influyó mucho en mí gente como los cuentos de ciencia ficción como Asimov, cuentos de terror como Lovecraft, obviamente Edgar Allan Poe, y yo soy el fan número uno de Julio Cortázar. Julio, pues debió haber sido Nobel de literatura. Para mí, escribía mejor que muchos de los Nobel latinoamericanos, ¿verdad? Que hemos tenido. Mm, Un gran señor. Julio lo admiro mucho. Me mm, gusta muchísimo su obra y sobre todo sus cuentos. Más mm, que Rayuela, que es la famosa, eh, mm, mm, más que su novelita, ¿no? mm, Que por cierto, en Más allá del tiempo, la puedes leer también de tres maneras diferentes. Mi primera novela la puedes leer de corrido, o sea, como está impresa, o la puedes leer empezando en el capítulo de fecha más antigua y de ahí ir avanzando hacia el futuro. O lo puedes leer de cualquier forma porque finalmente no pasa nada porque los capítulos no están, aunque tienen hilo conductor y están relacionados, puedes leerlos de forma mm, uh, individual, ¿no? mm, mm. Del libro de los filósofos, mencionaste que eran 43, más o menos. No. 43, sí son Sí, 43. 43. ¿Por qué 43? El número en Guerrero tiene una cierta connotación. Es correcto, pero Me imagino no que tuvo no nada tiene que nada ver, que ver con eso, ¿no? Sí. nada más hice la selección y quedaron 43, ¿no? Mm, mm. Ok. Eh, ¿Nos pudieras va- Van a ser mencionar algunos? 44 con mi visión. ¿Eh? ¿Nos pudieras mencionar algunos de esos 43? Dijiste que empiezas Pues con de Confucio y memoria, Sócrates. Kierkegaard, Heidegger, Schopenhauer, um, Hegel, Heidegger lo mencioné, obviamente Sócrates, Aristóteles, Mm, Confucio, mm. y es de lo que me acuerdo ahorita así a bote pronto, ¿no? Bueno, Tendría que revisar el texto, la verdad, ok. para darte la Es- lista de todos. y ya que hablamos Ya muy de, avanzado, ya ¿eh? tengo, si quieres déjame checar, Si ya voy a vamos abrir el... hablando de filósofos, escritores, y pues escribir también pues puede ser la imaginación una máquina de tiempo y pudieras viajar al pasado, con quién de esos personajes te gustaría encontrarte y no sé, tomar un café, un mate, una cena gourmet, un buen vino? ¿Quién escogerías si tendrías solo una cena, una de esas Una cenas? cena con un personaje. Sí, y no puede ser Da Vinci. Malvado. Leonardo no. ¿Podría ser Alejandro también, No, tal vez? tampoco, no, ya lo mencionamos. Ah, qué caray. Ninguno de los dos. Y bueno, tiene que ser filósofo. No, puede ser escritor, personaje histórico, Cualquier lo que personaje sea. histórico. Ok, fácil. Leonor de Pintor. Aquitania. Leonor. ¿Quién? Leonor de Aquitania. Ah, ok. ¿Y por qué? Es la única mujer que fue reina de Francia y fue reina de Inglaterra. Sí. ¿Y de qué hablaría? Y que Aquitania, pues está, para los que no saben, es en Bordeaux, Burgos, ¿no? Hoy Ujú. en Francia. ¿De qué hablarías con ella? ¿O de qué hablarías acerca de ella? ¿O simplemente Yo observarías? ¿O creo por qué que de te fascina? política. Era ¿Eh? una gran política. Era una Ok, gran política. La forma en que ella manejó a Enrique II de Plantagenet sí. y cómo logra, pues, de hecho, tengo un libro que está basado en un personaje, en ella, pues, o sea, me inspiro en su personaje.
mm, que es precisamente el inicio de la saga de fantasía medieval. mm, Tiempo de morir está basado de alguna manera en Leonor de Aquitania. El mm, personaje Runa de Tellerby, que no tiene nada que ver finalmente, porque Runa no es mala, sino lo que le sigue, y Leonor no lo era, Leonor era una buena persona. mm. Claro, buscaba sus intereses y buscaba los intereses de sus hijos y tenía sus preferidos, etcétera, pero no era Runa, ¿verdad? Runa de Tellerby no era mala, sino lo que le sigue. A mi personaje, lo primero que hace es matar a su hermano, por ejemplo, a su hermano menor, porque era varón y porque Mm, le estorbaba para poder llegar ella al trono, mm, y después mata al padre. O mm, sea, ya nos damos una idea de qué tipo de persona era, ¿no? mm, mm, Eh, pero, Leonor, sí, me gustaría mucho hablar sobre la política de ese tiempo, ¿verdad? mm. Ahora, ¿sabes con qué filósofo me fascinaría platicar? Con Heidegger. Eh, Aunque tiene ese pasado, ya sabes, nazi, No, hombre, a ver, estuvo tolerado por lo menos durante el sí, tiempo de los nazis. mira, es Fue como rector. actualmente, es como actualmente en México, ¿no? Actualmente en México, a lo mejor de repente en 3 años, pues resulta que estoy trabajando, colaborando con Morena. Mm. Y me van a decir, bueno, mira, es que este malvado se fue a trabajar ahí con estos, que son unos hijos de tal. A ver, espérame tantito. Pues no hay otra opción. Sí, Y en aquel pero no, tiempo opciones sí no había. había Ah, otras opciones, ¿no? cómo no? Y por qué muchos se exiliaron? Y característico No, tal vez es claro, la no, relación con Hannah Arendt, ¿no? Heidegger, claro. después del Holocausto y todo eso, ella era la estudiante y después incluso la amante y después incluso de la Segunda Guerra Mundial se juntaron otra Ujú. vez, tuvieron una reunión y todo, y pues se le criticaba mucho, ¿no? Por la posición. No apolítica, sino no tuvo, según, no soy experto también, ¿no? Pero no tuvo protesta o algo en el régimen nazi, ¿no? El régimen Entonces, así, y así creo que es Morena correcto. Pero y mira, los nazis no es una comparación es muy difícil, ¿no? De espérate, comparar. no sé cómo terminen juzgados dentro de 30 años. Vamos a esperarlo. Eso es cierto también. Pero eh, le pasa lo mismo a Herbert von Karajan, por ejemplo. ¿Sí? Herbert von Karajan, que para mí es el director más grande de todos los tiempos de una orquesta filarmónico sinfónica, pues se le ha criticado el hecho de que pues tocó incluso para Hitler y demás, ¿no? Sí. Pero pues el hombre era grande, independientemente de cualquier Sí. cosa de su vida personal o política, ¿no? Es como si tú quieres decir, no, Michael Jackson no es grande porque pues a lo mejor era pedófilo, no sabemos bien. Mm, Acallaba las cosas con dinero, los controlaban, no sé si tenía sexo o no tenía sexo, y nada más los abrazaba. No sé, no sabemos. mm. Pero el hecho es de que su música es genial Sí, y eso sí, no lo sí. podemos negar, Sí, ¿no? tema difícil, ¿no? También las películas de Roman Tema Polanski, de complicado, ¿no? Woody Allen, de muchos Sí, otros más. Woody. Bueno, Woody Allen, ¿No te pues gustan era su las hijastra, películas? sí, pero pues era mayor de edad y no era su hija, ¿no? Entonces, Sí, y finalmente siguen juntos, creo, ¿no? creo, sí. Ok. Creo que sí, ¿no? Y entonces, Eleonor de Aquitania, porque digo, tienes también Victoria, el tiempo del siglo XIX, Elizabeth la primera, María Stuart, acerca de la política tienes a Maquiavelo, tienes a No, bueno, Cleopatra, que pues mencionaste primero como gran política. Entonces, realmente Eleonora sería la que más te interesaría, dices, ¿no? En esa época, aunque estamos hablando de la final de la Edad Media, ¿no? Mitad de edad, sí, más o menos. no todavía, sí, sí, finales de la Edad Media, siglo XIII, Sí, 1200. ok. Sí, sería interesante, pues. No, Ok. bueno, pues yo feliz en una máquina del tiempo y poder viajar y conocer a todos mis héroes y a todos los grandes personajes de los que hemos leído en la historia. Creo que sería muy interesante. Seguramente nos llevaríamos muchas decepciones también, ¿verdad? Sí. Pero no importa, ¿no? Y Sería muy padre poder ya, tener la oportunidad. ya que estamos en esa máquina de tiempo, Enrique, y lo sé que aparte de gran lector, eres un cinéfilo,
Em, Hablando del cine, ¿qué películas? Si es siempre, no quiero caer en el name dropping, tirar solo nombres, pero si pudieras elegir tres películas que te han marcado, también, sobre todo, no solo como persona, sino tu obra, tu creatividad, tu producción literaria, etcétera, ¿no? Porque falta que ahora hagas una película de cine, que también estaría bueno, ¿no? Caballero Productions, o no sé. Eh, Sí, tal vez nos puedes comentar un poco acerca del cine, porque recuerdo nuestras charlas en la Universidad de Hipócrates, etcétera, también mencionábamos mucho el buen cine, ¿no? Que cada vez también parece que en muchos países casi no está en los cines, ¿no? O en Netflix, etcétera. Sí, bueno, mm, sigue habiendo buen cine. Voy a hablar un poquito de películas clásicas. Tú me dices tres, pues Cinco, te voy a dar mm, tres directores, ¿sí? David Lean, Stanley Kubrick y Coppola. ¿Sí? David Lean con pues cualquiera, ¿no? Desde La hija de Ryan, que es creo que la menos conocida, The Elephant Man. hasta ¿cuál? Elephant Man, el hombre elefante. Ah, sí, El hombre elefante, pero Mulholland Drive. ajá, el puente sobre el río Kwai, ¿sí? Ah, Y David para Lean, mí, perdón, David Lean, David entendí Lynch, sí, David Lynch. hablando de David David Lean, Lynch. sí. No, David Lynch, hablé Doctor de director. Shivago, Doctor Doctor Shivago, Chivago y Lawrence Arabia. Lauren de Arabia, que a mí me eh, fascina Lauren de Arabia. Es bellísima la película, una gran actuación de Peter O'Toole, de todos los que actuaron ahí, hicieron el personaje que tenían que hacer. Omar Y, Sharif. y, la, y la película, sí, Omar Sharif, y después se lo lleva precisamente a firmar Doctor Chivago, que es una excelente novela del premio Nobel Boris Pasternak, que es muy buena novela aparte. Él es uno de mis directores favoritos. De ahí Stanley Kubrick, toda la obra de Stanley Kubrick, obvio 2001 y Naranja Mecánica, pero también Doctor Strangelove o Cómo dejé de preocuparme y armar la bomba, que es una comedia, o El fracaso de taquilla, que es un masaje a la pupila en todo sentido y al oído también por la música de Händel, que es Barry Lyndon. Eh, eh, una gran película con Ryan O'Neill. Entonces, bueno, Stanley Kubrick también bueno, tiene cosas como Resplandor, por ejemplo, que también fue un hit, esa adaptación que hizo de este gran novelista de terror que es Stephen King, y claro, con una actuación magistral de Jack Nicholson. Eh, y por el otro lado, pues Coppola, ya con no he visto todavía Megalópolis, la empecé a ver, pero no la he terminado. La tengo rentada o comprada, mejor dicho, pues la puedo ver en cualquier momento en plataforma, pero no he tenido oportunidad de verla. Sí, entre otras cosas, pues la tengo que ver solo porque no gustó en casa, entonces tengo que encontrar el momento para yo verla, pues, y no la he visto. Pero creo que es buena, ya hablaré de ella después, pero bueno, él con El Padrino, con las primeras dos del Padrino, porque la tercera fue fatal, las primeras dos, pues ya, con eso es más que suficiente. Creo que son de los mejores directores, pero hay mucho cine, hay mucho cine, de repente hay cine muy bueno que incluso no te lo esperas, ¿no? Que no te lo esperas, Ejemplo. y a veces los directores no tan destacados, ¿no? Está gente que hace cosas con $35,000, por ejemplo, como Robert Rodríguez, no sé si te mm, acuerdas de su ópera prima, Mariachi. El Mariachi, eh, eh, que, que después la comercializaron, pues, pero, pero fue un buen, es un buen director, creo yo. Sí. Y ahora finalizando, en todos lados, por lo menos aquí en Europa, en Austria, se habla sobre la inteligencia artificial, Sí, ChatGPT, bla, 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 bla. ¿Tú qué piensas acerca de eso? ¿En dónde vamos? ¿Cómo lo ves? a ver, eh, nosotros estamos creando finalmente y vamos a crear entidades que van a ser autónomas y que más adelante van a tomar conciencia de sí mismas, ¿ok? Yo sé que es aventurado lo que estoy diciendo, pero creo que para allá vamos.
mm, Las inteligencias artificiales son mucho más inteligentes que nosotros desde el punto de vista de la definición formal de inteligencia, que es la capacidad de resolver problemas en el menor tiempo posible. Obviamente, eh, un programa de inteligencia artificial te va a resolver problemas mucho más rápido. Ya por eso nos ganan jugando ajedrez. mm. O sea, ya no es posible ganarle a una computadora jugando ajedrez. Ni Al Gary principio, Kasparov. nadie le gana ahorita a una computadora jugando ajedrez. Otra computadora nada más. Ya normalmente lo que hacen es hacer tablas. No, ni siquiera el nuevo campeón mundial que es hindú y que tiene, por cierto, 19 años, le gana a una computadora. Por la capacidad de calcular variantes y poder predecir los movimientos. O sea, hace ejercicios de prospectiva a 10, 20, 30, 40 movimientos hacia adelante. Entonces, no, no hay forma de ganar. Yo pienso que mientras estén imbuidas en las tres leyes de la robótica de Asimov, son ningún robot puede hacerle daño a un ser humano, ningún robot puede desobedecer a un ser humano y cualquier robot debe de autoconservarse, salvo que vaya en conflicto con la segunda o con la primera ley, y obviamente la segunda ley mientras no vaya en conflicto con la primera. eh, si lo hacemos así, si lo hacemos bien, no vamos a vivir un mundo distópico, posapocalíptico como Terminator, no, no es por ahí, sino vamos a sí a tener, va a ser un mundo probablemente como el de Asimov en El hombre del bicentenario. No sé si leíste el libro o viste la película. Sí, pero refréscame. Ya tiene algo de Ok, tiempo. ok, Asimov, mis lecturas. simple y sencillamente toman conciencia de sí mismos y aspiran a tener incluso igual derechos Mm, y a ser reconocidos como lo que son, eh, mm, entidades autónomas conscientes de sí mismos. mm. O sea, Pero entonces el producto puede ser más poderoso que el productor, por al decir, creador. el creador. Frankenstein puede ser más inteligente que su creador. Pues en este caso, así es ya. A ver, mira, en medicina, y si nosotros hicimos el experimento hace poquito en clases. Mm, ¿Sí? A ver, le digo, aliménteme con información de un paciente. Imaginemos al paciente. Ya me dan los datos. mm, Lo alimentamos a la computadora, bueno, obviamente al programa, y nos da diagnóstico probable, mm, estudios de laboratorio que hay que realizar y especialista al que tienes que canalizar al paciente. mm, O sea, una inteligencia artificial te diagnostica mejor que un médico recién egresado en este momento, ya. No hablemos de derecho o de contabilidad, ¿verdad? Sería es absurdo, obviamente, ¿no? Pues un programita, cualquier programa ya te hace tus ejercicios contables y tus declaraciones, pero sin ningún problema, ¿no? mm, Y también a nivel legal y a nivel contratos, ya puedes sustituir a un abogado. Hay muchas carreras que van a empezar a ser obsoletas. mm, Yo ya les dije a mis alumnos, hay que ponerse a estudiar sobre inteligencia artificial, hay que ponerse a estudiar cómo manejarla y cómo aplicarla y cómo poder adaptarse mm. a ello. Yo Pero, pienso que es algo que no hay que tenerle miedo. Siempre somos xenófobos por naturaleza. En su momento le tuvimos miedo al radio, luego le tuvimos miedo a la televisión, luego le tuvimos miedo al internet, a los dispositivos portátiles, como el que nos permite estar hablando ahorita. mm, Estás en Suiza, ¿verdad? Austria. En Austria, perdón. Ujú. Tú en Austria, yo aquí en Acapulco. Y bueno, pues Mm, no hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial. Sí va a producir cambios, sí, pero finalmente a la larga y en la suma de los cambios van a ser favorables para la humanidad. Pero ¿no Entonces, crees que todo eso es más bien en el término racional abstracto, Big Data, en lo racional, pero realmente la inteligencia artificial no tiene emociones y el humano no solo es una máquina de procesamiento de pensamiento, sino hay otras cosas, ¿no? Inteligencia
emocional, Emocional. inteligencia deportiva, inteligencia, bla, bla, bla. Bueno, tenemos a las inteligencias múltiples de Gartner, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo nos puede superar si solo es IQ, por decir, ¿no? Pero para liderar, para lo humano o entre humanos o entre especies, necesitas más que solo un IQ, ¿no? Sí, claro, eso es obvio. Y claro, estaríamos hablando de cierto tipo de inteligencia o ciertos tipos de inteligencia. O, va a ser complicado, pero a lo mejor va a llegar un momento en que un robot, un androide, pueda tener una inteligencia senestésica mayor que la de Leonardo Messi y que, bueno, pues pueda hacer maravillas, ¿verdad? Por Lionel Messi, precisión. ¿eh? Dijiste Leonardo, ya juntaste a Leonardo da Vinci y Leonardo, Messi. bueno, Leonardo Messi, no, no estoy pasa pensando en nada. mi crush. Tú disculpas. Sí. Leo, es que es Sí, Leo. Sí. sí, Leo Messi, le dicen, ¿no? sí. ¿Es Leonel? Sí, es Lionel, pero le dicen Leonel. Leo, sí. La No, yo no pulga. sé nada de fútbol, hombre. Pues no pasa De nada. hecho, la última vez que vi un partido, precisamente lo vi jugar a él en 2010. Ya Wow. cuando te das una idea de qué tan fan Ese soy fue de... el mundial, ¿no? Sí, mundial. No, en 2010 vi Fue un mundial. partido en Bueno, Eurocopa. ok, Eurocopa Eurocopa. jugó contra Manchester United. No, pero Él, esa es él, Liga de Campeones, lo que dices. Eurocopa bueno, fue por el eso. 2012, 2008, 2012. Ah, Bueno, Liga de Campeones. Era Manchester United contra ah, Barcelona. Sí, sí, general, sí. contra El Barcelona. Barcelona Pero siempre hace jugó ahí. 14 años Sí, sí, que vi wow. un juego. O sea, Bien. ni siquiera mundiales, ya con esto digo todo. Mm, mm, Ni siquiera finales de mundiales veo. mm. Y de repente sí me entero cómo le fue a México, porque si no te consideran traidor a la patria aquí, si no estás enterado, ¿no? Pero Enrique, si uno quiere ser un polímata, también se debe enterar y saber todo de fútbol, ¿o no? Hasta Eduardo Galeano escribió un libro de fútbol. Sí, mira, a mí me interesa el soccer desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista psicológico, ¿no? Lo que representa Los el gladiadores soccer para modernos. México, sí, es correcto. Es prácticamente una religión, son los nuevos héroes, ¿no? Son los nuevos semidioses. Pero de ahí que me pueda dedicarle yo hora y media de mi vida a ver un juego en televisión, no. O sea, lo hago con una película, lo hago con una serie, y logran captar mi atención, pero un juego no. La verdad Ok. no es para tanto. Ni de tenis tampoco, ni de ajedrez. Prefiero esperarme el resumen y ya lo veo más rápido. Vale, Enrique, tenemos 6 minutos y antes de Sí, entrar en una dinámica un poco más de jugar, por decir, lúdica, eh, como último mensaje tuyo me gustaría saber, porque te lo habías preguntado por escrito, entonces, ¿qué es importante? ¿La inteligencia o el IQ o también otras inteligencias desde tu punto de vista? ¿La emocional, el mira, liderazgo, todo es resiliencia? importante. ¿Sí? Para el ser humano, lo más importante, creo yo, debe ser cumplir nuestra meta filosófica, que debe ser feliz. Eso es lo importante. Y para eso no necesitas ser inteligente. ¿Eh? Tú puedes ser feliz teniendo un coeficiente intelectual de 89. Y yo he tenido alumnos que han logrado sacar su carrera con un IQ por debajo de lo normal mundial, que es arriba del promedio mexicano, porque el promedio mexicano ahorita anda en 86. ¿En El serio? IQ más bajo que he tenido, sí, 86 es el promedio mexicano. Estamos a 6 puntos de convertirnos en una nación de imbéciles, médicamente hablando. El imbécil es el aquel que tiene un coeficiente intelectual de 80, a 6 puntos, y estamos bajando más o menos un punto cada año, cada 2 años, ¿eh? Porque andábamos en 89. ¿Eh? Los celulares, ¿ok? No es esto. Es la falta de una verdadera reforma educativa, el hecho de que pues, las Estímulos. matemáticas ya no es algo tan importante en la formación de los jóvenes. No es tanto los móviles, porque finalmente, al contrario, te ayudan a explorar otras cosas. O sea, un Mm, móvil bien utilizado, mm, internet bien utilizada, la inteligencia artificial bien utilizada, te mm. abre, te expande. Pero para eso necesitas inteligencia, ¿no? Por lo menos para tener un manejo inteligente de las Claro, redes y es no ser correcto, adictivo, ¿no? es correcto. No, sí. Mira, yo Reflexión. tengo uno.
unos niños genios a los que les doy clase, que mm, fueron detectados por mí. mm, Y o entre la beca, ¿verdad? Fue darles un móvil a cada quien con acceso a Internet. mm, Y al principio al niño, al varoncito, fue un verdadero problema, porque mm, nunca había tenido un celular en la mano. Entonces, pues empezó a jugar. mm, mm, mm. Y Bueno, entonces empezó a jugar, olvidarse. sí, o sea, jugar es, Sí, ¿te refieres a jugar videojuegos o jugar, jugar? no, jugar videojuegos. Ah, ok. Empezó a jugar videojuegos, se volvió adictivo y dejó la escuela. O sea, bueno, Mm, no la dejó, pues, o sea, mm, mm, dejó de darle tiempo, bajó en notas y mm, tampoco cumplía mm, con lo que le pedíamos nosotros, ¿no? Porque hay mm, exigencias extras. O sea, mm, mis alumnos tienen clases de tecnología, tienen clases de inglés, tienen clases de matemáticas, tienen clases de ética, de historia, de literatura, mm, eh, extra a lo curricular, extra a su primaria, secundaria, preparatoria, porque son alumnos de diferentes niveles. Ahorita ya no wow. tenemos nadie de primaria, ahorita están en segundo de secundaria, en segundo de prepa y en segundo de carrera. Mm, Mis alumnos. wow. Bueno, Son cinco nada más. veo que hay bastantes más temas para hablar. Enrique, si debes escoger entre Spinoza y Leibniz, ¿con quién te quedas? Espinosa. ¿Hegel o Schopenhauer? Ay, Sí sabes que es se que peleaban. Sí sabes que Schopenhauer Schopenhauer escribió sí, pero sobre... Schopenhauer es romántico, me fascina su negatividad de Schopenhauer, me Ok. fascina su pesimismo, o Mm, sea, y bueno, Hegel era impecable, o sea, Hegel mm, tenía su lógica y su filosofía se me hace eh, muy correcta, pues mm, matemáticamente correcta, o sea, mm. siento que tal vez era alguien más inteligente o más avanzado, Hegel, pero Schopenhauer me gusta precisamente su conflicto, ¿sí? Mm. Ok. Estamos jugando, pero ¿Platón o Aristóteles? No, Aristóteles. Ok. En el mundo romántico, Weimar, 1800 a 1804, donde estaban todos los grandes filósofos, escritores, científicos románticos, sobre todo alemanes, ¿no? Eh, ¿Guillermo de Humboldt o Alejandro de Humboldt? La verdad no podría Ninguno. escoger porque no los conozco lo suficiente. Ok. Soy sincero. ¿Shakespeare o Cervantes? Que nacieron el mismo día, no, casi el mismo No, día y murieron el mismo día, sí, el pero mismo año. ajá, pero creo que es entre calendario gregoriano y calendario Sí, juliano, hay no estoy unas seguro cómo está el diferencias. asunto. Sí, Y sí, aparte, bueno, hay que recordar que Shakespeare está en disputa su existencia real. sí. O sea, obvio Bueno, que el William Shakespeare seudónimo de murió, Shakespeare, pero tal vez fue exacto, pero Francis Bacon, ¿no? ándale, hablan de Francis Bacon, Ah, hablan hasta de una mujer incluso. sí. Eh, um, Me gusta Am- mucho Cervantes, pero se me hace más rica la obra de Shakespeare. mm, O sea, y Cervantes no nada más es el Quijote, ¿no? mm. Eh, Sí, novelas y yo, ejemplares, por ejemplo, etcétera. sí, claro, Mm, los ejemplares. Me gusta Cervantes, pero me quedaría con Shakespeare por el tema de su gran, pues escribió eh, pues todas las grandes tragedias, ¿no? Que seguimos recreando hasta la fecha, mm, ¿no? O mm, mm. sea, Total. Hamlet, Macbeth, Shylock, El pecador de Venecia, ¿no? Mm, Julio César, en fin. mm. Eh, Última pregunta, tenemos 30 venga, segundos. venga. El lugar en el mundo que todavía te falta visitar y si pudieras escoger solo un lugar, ¿a dónde irías? Florencia, no conozco Florencia. Perfecto, ahí te mandaremos fotos muy próximamente otra vez. Muchas gracias, Gracias. Enrique. Un abrazo y nos vemos próximamente acá en el podcast y seguro haremos una segunda sesión. Con Abrazo. mucho gusto. Gracias y ahí me pasa el enlace. La